Buenas noches, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo orando y implorándole a nuestro Dios que nos dirija y nos bendiga en esta noche. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, venimos ante tu presencia nuevamente agradecidos, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de escuchar tu palabra, Señor, y ser ministrada por ella. Pedimos primeramente, Señor, perdón por cualquier pecado, falta que podamos tener delante de ti, Señor, rogándote que no la tengas en cuenta, no porque te lo pedimos, Señor, sino por la sangre que fue derramada de tu Hijo Jesús, Señor, por nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y pedimos también que tú hables por medio de tu palabra a nuestros corazones, Señor, que tu Santo Espíritu pueda traer confrontación y al mismo tiempo que nos pueda renovar y transformar nuestra vida y nuestros corazones, Señor, para que sean más conforme a tu imagen y conforme a tu Hijo, Señor. Gracias te damos, guíanos, cuídanos, te lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta noche quisiera que veamos todos juntos y analicemos lo que posiblemente es uno de los mayores enemigos del cristianismo, aparte de Satanás. En esta noche quisiera hablar acerca del mayor impedimento que tiene el ser humano o el hombre de venir ante Dios, aquello que ha causado la separación y la destrucción, por así decirlo, de tantas iglesias. La razón principal por la cual muchos de los matrimonios fracasan y terminan en divorcio. La razón principal por la cual muchas personas abandonan su fe. La razón principal por la cual muchos cristianos no viven como Cristo. Y la realidad es que en esta noche yo quisiera que hablásemos acerca de nosotros mismos. La realidad es que tú y yo, o mejor dicho, nosotros mismos, somos nuestro mayor enemigo. Y la lucha más grande que podamos tener en ese planeta Tierra comienza con nosotros. El obstáculo principal para que cada uno de nosotros pueda convertirse a la imagen de Cristo se encuentra frente al espejo. Y la realidad es que nosotros como seres humanos estamos tan saturados por nuestra propia imagen, estamos tan saturados por la idea de nosotros mismos que se nos dificulta muy a menudo mirar a Dios y ver a Dios como es en realidad. Al punto tal de que nosotros hemos quitado a Dios del trono de nuestra vida y en vez de tener a Dios como el Rey soberano de nuestra vida, nosotros nos hemos colocado en ello. Y es por esa razón que yo quisiera en esa noche hablar precisamente de lo que significa ser un discípulo de Cristo conforme a la palabra de Dios, que implica necesariamente que pongamos a un lado a nosotros mismos. Les invito a que vayan conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Y esa noche vamos a ver 3 pasos para ser un verdadero discípulo de Cristo. 3 pasos para ser un verdadero discípulo de Cristo. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a leerlo otra vez, ya que es solamente un solo versículo. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 pasos que tenemos que hacer si queremos convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Pero antes de ver el primer paso, tenemos que comenzar respondiendo una pregunta. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿O quién es un discípulo? El sinónimo de discípulo, según el diccionario, es un estudiante o un pupilo o un seguidor. Y lo que esto significa es una persona o alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas y las reglas de vida y de conducta de otra persona. Alguien que trata de imitar no solamente la doctrina y enseñanza de su maestro, sino que también su manera de vivir y cómo aplica esa doctrina.
Pudiéramos decir claramente que ser un discípulo de Cristo es como calcar la vida de Cristo. No sé si ustedes recordarán muchas veces en el colegio cuando nos ponían una asignación de hacer un dibujo, un mapa, que poníamos una hoja encima del original y tratábamos de trazar la imagen tal y como la original. Y eso es lo que significa ser un discípulo, calcar nuestra vida conforme a la vida de Cristo. Ser un discípulo es desear y esforzarse en ser todo lo que Cristo fue. Es decir, pensar como Cristo, hablar como Cristo, sentir como Cristo y actuar como Cristo. Pero el Señor aquí nos hace una invitación y Él comienza diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, en otra palabra, ¿por qué debería alguna persona considerar ser un discípulo de Cristo? Ya que no está haciendo un mandato, vamos a decir, obligatorio a toda su audiencia, sino que si alguno quiere venir en pos de mí. Bueno, simple y llanamente la razón por la cual nosotros deberíamos anhelar ser discípulos de Cristo es porque no existe otra opción para nosotros que somos cristianos. Jesús dice en su palabra, Jesús dijo de sí mismo en Juan capítulo 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otra palabra, no hay otro camino que cualquiera pueda tomar que no sea Jesús. No hay otra verdad que cualquiera pueda buscar que no sea Jesús. No hay otra vida que valga la pena vivir si no es la vida que Cristo nos da. Y la realidad es que si nosotros hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, solamente tenemos dos opciones. O nos convertimos en discípulos de Jesús o simplemente no seguimos a Jesús en lo absoluto. O nos convertimos en sus discípulos o simplemente no somos sus seguidores en lo absoluto. No existe término medio, no hay medio camino o área tibia en la cual podamos encontrar un balance. Es simplemente elegir, o mejor dicho, es elegir, no es un asunto de elegir, perdón, sino de abrazar la única opción que nosotros tenemos disponible. El propósito final de todo creyente es ser como Jesús, y haciendo esto, nosotros glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta entonces aquí es, ¿cómo podemos nosotros ser un discípulo de Cristo? Lo primero que dice este pasaje o este versículo es, tenemos que negarnos a nosotros mismos. El primer paso para convertirse en un discípulo verdadero es negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Sencillo. La realidad es la siguiente, y es que nosotros somos un obstáculo para convertirnos en discípulos verdaderos de Cristo. Solamente podemos ser discípulos de una sola persona. O somos discípulos de Cristo, es decir, seguimos e imitamos la vida de Cristo, o somos nuestro propio discípulo, haciendo y dirigiendo nuestra vida como bien nos plazca, pero no podemos ser discípulos de ambos, ya que ambas personas, tanto yo como Cristo, somos completamente diferentes. El camino de Jesús es glorificar el nombre de Dios, pero mi camino es glorificar mi propio nombre. El camino de Jesús es hacer la voluntad del Padre, mientras que el camino mío es hacer mi propia voluntad. El camino de Jesús es amar y servir a los demás, mientras que mi propio camino y elección es amar y servirme a mí mismo. El camino de Jesús es ser el Señor de mi vida. Sin embargo, mi deseo es ser mi propio Señor. Y nosotros vemos este problema desde el principio de la creación. Cuando nosotros vemos la creación y vemos cómo Adán y Eva fueron creados y vemos cómo Satanás en la forma de la serpiente engañó a Eva y a Adán para que comieran de fruto prohibido, pero específicamente a Eva, nosotros vemos cómo Satanás utilizó precisamente esa tendencia de engrandecernos y de seguir nuestro propio camino en contra de Eva. Fíjase lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí nosotros vemos cómo Eva cayó en esa trampa de Satanás, pecó contra nuestro Dios, impulsado por el deseo de convertirse en Dios. Eva vio que el fruto era bueno, pero ¿bueno para quién? ¿Para la relación que ella tenía con Dios? No, el fruto era bueno para ella misma. Eva vio que era agradable ante sus propios ojos, y Eva encontró placer en el fruto. Eva vio que el árbol era de beneficio para ella, no para Adán, no para Dios, sino para ella misma. Y por ende tomó del fruto prohibido y así pecó. Tanto Adán como Eva antepusieron sus propios deseos y necesidades, antepusieron su codicia y su propio bienestar, por así decirlo, por encima del mandato que Dios le había dicho y por encima de Dios mismo. Pero nosotros vemos el mismo problema hoy en día, incluso en nuestras propias vidas. La realidad es que todos somos pecadores, egoístas, que anteponemos nuestro deseo por encima de los deseos de Dios, que anteponemos nuestros planes por encima de los planes de Dios. Nuestros sentimientos lo ponemos por encima del sentimiento de Dios. Y si nosotros nos sentamos a analizar, si en el caso mío yo analizara mi vida, puedo encontrar que esto es cierto. ¿Cuántas veces yo he actuado y he tomado decisiones en base a lo que yo quiero? O en base a lo que yo deseo, o lo que a mí me gusta, o lo que me hace sentir bien, en vez de actuar y elegir en base a lo que le agrada a Dios, o lo que Dios desea, o lo que Dios quiere, o lo que glorifique y honre el nombre de Dios. ¿Cuántas veces yo he sido culpable de orar al Señor para que bendiga una decisión que ya yo he tomado, en vez de orarle pidiéndole su dirección para que Él me dirija cuál es su voluntad? ¿Cuántas veces cuando yo soy tentado, en vez de pensar cómo este pecado puede deshonrar el nombre de Dios o cómo puede perjudicar mi propia vida, cuando soy tentado lo que hago es pienso en cómo este pecado me puede gratificar o hacer sentir mejor? Y lo que hago con esto es simplemente anteponer mis propios deseos y anteponerme a mí mismo por encima de la imagen de Dios. Siempre que nos enfocamos en lo que yo quiero en vez de lo que Dios quiere, vamos a pecar. Porque nuestro ser y nuestro yo está inclinado completamente al pecado. Pero al final del día, somos nosotros tan egoístas y tan egocéntricos que Dios deja ser Dios en nuestra vida y pasa a ser simplemente una persona o un ser que está ahí para conceder y conseguirme lo que yo quiero. Entonces, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura ante este mal, ante esta epidemia que es el yo mismo? Bueno, la palabra es clara cuando dice: niégate a ti mismo. Niégate la pasión, la lujuria de ti mismo. ¿Qué significa el llamado de negarnos a nosotros mismos? Yo no sé si a alguno le ha tocado alguna vez tener que hacer una dieta o tener que someterse a un régimen estricto de alimentos, de comida. Y muchas veces cuando nosotros nos sometemos a esa dieta y nosotros duramos meses y semanas, a través de esa dieta van a venir tentaciones. Puede que un día nosotros vayamos a salir y pasemos por una tienda, una heladería y veamos ese helado de chocolate con mermelada y con whipped cream arriba y nuestro corazón flaquea. Y sentimos la tentación y nos sentimos abrumados por el hecho de que, wow, hace meses que mi boca no prueba un helado. Y nuestro cuerpo comienza a desear ese helado al punto tal que nosotros pensamos que vamos a colapsar si no comemos ese helado que está enfrente de nosotros. Pero no lo hacemos. ¿Por qué?
Porque nosotros pensamos en que todos los meses que hemos logrado mantenernos alejados y todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar a este punto, y no voy a sacrificar todo lo que he hecho simplemente por un helado. Y aunque mi cuerpo desea y lo anhela, nosotros nos negamos ese deseo, de ese antojo, por tal de no sacrificar todo lo que hemos logrado. Y esa es la misma negación que el Señor nos está diciendo aquí que debemos hacer. Que aunque nuestro cuerpo y nuestro ser interior anhela y codicia y desea de tal forma que si no se lo damos, colapsa, aún así tenemos que negarnos el antojo o el deseo de convertirnos y servirnos en nuestro propio Dios. Nuestro corazón desea ser su propio ídolo. Nuestro corazón desea adorarse a sí mismo y debemos negarnos ese deseo, debemos negarnos ese antojo, la pasión por amarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo se hace eso? La Biblia también lo dice claramente en este versículo: muriendo a nosotros mismos, tomando nuestra cruz. Como dice el versículo: si alguno quiere ser mis discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hoy en día, cuando nosotros vemos la cruz, lo primero que nos viene a la mente es salvación, o victoria, o vida, como Cristo venció la muerte en la cruz. Pero la realidad es que en el momento que el apóstol Mateo, en el momento que mediante la inspiración del Santo Espíritu se escribieron esas palabras y que Jesús pronunció esta palabra, la imagen de la cruz no era en lo absoluto una imagen de victoria o de salvación o de vida. Todo lo contrario, la cruz era un símbolo de condenación, era un símbolo de derrota, era un símbolo de muerte. Y aquellos que eran condenados a muerte en la cruz tenían que cargar su propia cruz hacia el lugar donde iban a ser crucificados. Y cualquier persona que en aquel entonces veía a una persona cargando una cruz, automáticamente pensaba que eso era un hombre muerto que andaba caminando. Aunque tenía vida, en realidad su destino ya estaba sellado y no había nada que ese hombre pudiera hacer, porque en el momento que él tomaba su cruz, en ese momento él sellaba su condena de muerte. Era un símbolo de total sumisión a la voluntad de otra persona, en este caso la voluntad del gobernador o de las autoridades. Así que, teniendo eso en mente, ¿qué significa para nosotros hoy en día tomar nuestra cruz? Significa identificarnos con Cristo, identificarnos con su muerte y cómo cómo nosotros debemos morir también al pecado que está en nosotros. Significa someternos a la voluntad de Cristo. Significa vivir como Cristo y aceptar que mi vida y el universo y el planeta no gira alrededor de mí. Tomar nuestra cruz, mejor dicho, significa reconocer que no somos nada y que Cristo lo es todo. El apóstol Pablo lo pone de la siguiente forma en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Él dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice: yo he renunciado a todo, yo lo he perdido todo, incluso lo cuento como basura. O sea, no hay nada que podamos rescatar de mi antigua vida con tal de que podamos ganar a Cristo. Pablo está haciendo una comparación y lo que él está diciendo es: todo lo que yo he ganado, todo lo que yo he soñado, todo por lo cual yo he luchado, no significa nada en comparación de ganar a Cristo, de conocer a Cristo Jesús. O sea que el llamado es claro y evidente cuando el Señor nos dice que si alguno quiere seguir a Cristo, es decir, si alguno quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, obligatoriamente el primer paso que debe hacer es negarse. Y la forma en la cual nos negamos es tomando nuestra cruz y muriendo a nosotros mismos. Pero ¿cuál es el segundo paso? Seguir a Cristo. Una vez que nos hemos negado a nosotros mismos y hemos tomado nuestra cruz, una vez que hemos bajado del trono de nuestra vida y nos hemos dado cuenta que el universo no gira alrededor de nosotros,
Una vez que yo he aceptado el hecho de que yo no soy mi propio Dios, entonces estoy listo para seguir a Cristo. Entonces estoy listo para seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa rendir mi vida a Cristo. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguir a Cristo es reconocer la autoridad de Cristo en mi vida. Es reconocer que yo no me pertenezco, que yo he sido comprado con un precio y ese precio es su sangre preciosa. Es reconocer que yo no determino ni tengo el control de mi propia vida o de la dirección que va a seguir mi vida, sino que es someter cualquier plan o cualquier deseo que yo tenga ante Dios y someterme de igual forma a la voluntad del Señor con mi vida, sea cual sea que Él tenga. Y un ejemplo vívido de rendirse a Cristo o de someterse a Dios, nosotros lo vemos en el jardín de Getsemaní, en nada más y nada menos que el mismo Jesús, cuando Él mismo se sometió a la autoridad y voluntad de su Padre. Mateo capítulo 26, versículo 39 dice lo siguiente: yendo un poco adelante, esto es hablando de Jesús, dice, se postró. Y ese postró da una indicación de se humilló, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y aquí nosotros vemos un ejemplo vívido en la Sagrada Escritura, en el mismo Señor Jesucristo, de cómo Él rindió su vida ante el Padre para cumplir con la voluntad del Padre. Cristo reconoció la autoridad de Dios, del Padre, en su propia vida, incluso en el momento más difícil que Él estuvo aquí en la tierra. Rendirse a Cristo es entender que todo lo que Jesús tiene planeado para mí es mejor que cualquier otra cosa que yo pueda tener planeado para mí. Entonces, ¿qué significa seguir a Cristo en la vida real? Dijimos que significa rendirnos, pero ¿cómo se ve eso ejemplificado? ¿Cómo se ve eso demostrado en la vida real? Nosotros vemos un ejemplo, dos ejemplos en las Escrituras de personas que siguieron a Cristo y se encuentran en Mateo capítulo 8, versículos 18 y 22. Dice lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré de pescadores de hombre. Y ellos entonces, dejando al instante sus redes, dice aquí, le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remeneaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En ese momento vemos cómo el Señor llamó a este grupo de hermanos, y automáticamente ellos recibieron el llamado, automáticamente recibieron la invitación de parte de Cristo, dejaron al instante lo que estaba haciendo y siguieron a Cristo. Y este asunto de dejar sus redes y dejar su bote y dejar a sus padres es una representación de que ellos renunciaron a su vida, renunciaron a todo lo que tenía y lo dejaron atrás con tal de seguir a Cristo. Sus redes pueden representar su trabajo. O sea, ellos necesitaban las redes para poder subsistir y ellos renunciaron a su trabajo. Su bote, posiblemente una de las pocas pertenencias que ellos tenían, y también renunciaron a su pertenencia. Incluso su propia familia, en el caso de los hijos de Zebedeo, que dejaron a su padre junto en el bote y siguieron a Cristo. Seguir a Jesús es ser obediente a Cristo en todas las áreas de nuestra vida y en todo momento de nuestra vida. Y si verdaderamente queremos ser discípulos de Jesús, obligatoriamente tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y seguirle a Él. Pero hay un tercer paso que tenemos que hacer,
Y ese no se encuentra en ese pasaje, sino que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 23, el pasaje paralelo al que estamos viendo esta noche. Y el tercer paso para ser un discípulo de Cristo es repetirlo todo otra vez. Dice así la palabra de Dios en Lucas 9, 23, dice, y decía a otros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Lucas nos muestra esta palabra, esta salvedad. Cada día debemos negarnos a nosotros mismos. Cada día debemos tomar nuestra cruz y decidir seguir a Cristo. Y esta no es una decisión que nosotros tomamos una vez en nuestra vida, sino que la tomamos en una ocasión, pero es una decisión que tenemos que reafirmarla recurrentemente y, como dice aquí, cada día. Y es interesante que el Señor utiliza el día, porque Él pudo haber dicho hay que retomarlo cada año, hay que tomar nuestra cruz cada mes o cada semana, pero Él dice cada día, y la razón es porque cada día tenemos una tentación de volver atrás, dejar la cruz a un lado y volver otra vez a nuestros botes y volver otra vez con nuestro Padre y volver otra vez con nuestras redes y seguirnos a nosotros mismos. La tentación de cada uno de nosotros es de volver a seguir nuestro propio ídolo, es decir, nosotros mismos cada día, y por esa razón nosotros tenemos que cada día tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Cada día necesitamos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Van a haber días que van a ser más fáciles que otros, pero cada día debemos perseverar para que hagamos esto. Hermanos, esto puede sonar difícil a simple vista, y déjeme decirle que lo es. Aunque yo estoy aquí parado, yo sé cuántas veces yo he dejado mi cruz a un lado. Pero si algo podemos tener confianza en lo que Dios dice en su palabra. Mateo capítulo 19, versículo 26 dice, y mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí es una lucha, sí es difícil tener que negar a nosotros mismos para seguir a Cristo, pero mediante la ayuda del Espíritu Santo y mediante la ayuda de nuestro Señor, sí se puede hacer. 3 pasos que son necesarios para convertirnos en un verdadero discípulo de Cristo. Número 1, negarnos a nosotros mismos. Número 2, seguir a Cristo. Y número 3, repetirlo otra vez. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy en día, o que enfrenta la iglesia de Cristo hoy en día, es que tenemos muchos cristianos, para no decir la mayoría, muchos cristianos que no viven para la gloria de Dios. Porque si viviéramos para la gloria de Dios, entonces, como habíamos dicho en esta noche, toda nuestra vida giraría en torno al propósito y la voluntad y los deseos de nuestro Dios. Pero lamentablemente muchas veces decimos con nuestra boca, pero la realidad es que seguimos nuestro propio deseo. Y para terminar quisiera mencionar este versículo que se encuentra en Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39. Y dice lo siguiente, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y que el Señor nos ayude a cada día a tomar nuestra cruz y perder nuestra vida como el Señor nos manda en este versículo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias infinitas por lo bueno que tú eres, Señor, y por el ejemplo que tú nos has dado en tu palabra y en tu escritura, Señor. Padre, yo soy el primero en reconocer mi egoísmo, Señor, mi hipocresía. Tantas veces, Señor, que en el nombre tuyo yo he seguido mi propio deseo y he seguido mi propio placer, Padre. Y por eso te pido perdón, Señor, y te ruego que tú nos ayudes, Señor, a cada día poder volver ante ti, Señor, postrarnos ante ti y tomar esa cruz que tú nos has dado, Señor, que nos podamos negar a nosotros mismos y que te podamos seguir, imitar tu vida y convertirnos así en verdadero discípulo. Padre, la tarea es difícil, pero como vimos en tu palabra,
En ti, Señor, es posible. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu iglesia, por el tiempo que tú nos permites, Señor, adorarte y también escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, y bendícenos en esta semana. Cuídanos y guíanos en todo lo que nosotros hagamos. Gracias, Padre. En el nombre de tu Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.